got no confidence in him. Well, very corrupt and very incompetent. I just think it's lie after lie, after lie, after lie, after cover up. No confío en él, no es un corrupto sino un incompetente, ha sido mentira tras mentira. A Boris Johnson le preocupa seguramente la desconfianza que muestran sus ciudadanos en las encuestas tras el llamado Partygate, pero hoy le importa sobre todo la de sus propios diputados, algunos de los cuales han mostrado públicamente su apoyo al presidente ante la moción de confianza que se celebra hoy en las filas del Partido Conservador. Es una especie de moción de censura dentro de su propia formación la que se vota esta tarde, a partir de las 4. Una mayoría simple de los 359 diputados conservadores bastaría para sustituir al líder del partido y nombrar otro primer ministro. Johnson se la juega. Las fiestas en la sede de la presidencia durante el confinamiento podrían pasarle la factura definitiva a su mandato. ¿Qué tal? Buenas tardes. Johnson se contagió de COVID en su momento, pero no que se sepa de la viruela del mono, que mantiene su expansión lenta en Europa. Muy lenta, eso sí, pero sin que consiga doblegarse la curva de contagios. Y recuerden que están al caer las fiestas de verano por toda la geografía de nuestro país, incluidos los carnavales de verano. Se multiplican las llamadas a la precaución incluso para las mascotas, reservorios de una enfermedad que pasa de animales a humanos. Ya son 183 los casos confirmados en España, mientras la Organización Mundial de la Salud confirma 783 repartidos en 27 países donde la enfermedad no es endémica. La mayoría se ha producido en Europa. Y España, después del Reino Unido, es el segundo país con más casos. Es la primera vez que se observa una transmisión de la enfermedad en países no endémicos y también llama la atención la abundancia de casos y su dispersión. La OMS cree altamente probable que aumenten los casos, aunque el riesgo para la población, insisten, sigue siendo bajo en general. Y en Estados Unidos es el cuento de nunca acabar. Sigue registrándose tiroteos casi a diario. Estas imágenes son del que ha matado a 3 personas y herido a 12 en Filadelfia. Según la policía, comenzó con una discusión entre 2 hombres armados. Uno de los agresores murió, el otro ha huido, pero todavía no ha sido arrestado. Pero no ha sido el único. En Chattanooga, en Tennessee, 3 personas han muerto y 14 resultaron heridas en un club nocturno. Otro tiroteo más. Y en Phoenix, en Arizona, un adolescente ha muerto y otras 8 personas resultaron heridas en otro tiroteo, en un centro comercial. Van a más de un tiroteo diario prácticamente en aquel país. Y hablaremos también de otras cuestiones más amables, porque el Reino Unido ha concluido las celebraciones por el jubileo de la reina, por sus 70 años en el trono. 4 días festivos que han supuesto una inmensa promoción de uno de sus principales productos, la monarquía. Hemos visto incluso a la reina Isabel en holograma saludando desde su carroza, por no hablar de la cantidad de artículos conmemorativos del acontecimiento. La institución parece gozar de buena salud pese a sus notables escándalos. Enseguida analizamos las razones. Pero nos centramos, ya decimos, en esos 780 casos de viruela del mono contabilizados en todo el mundo. Bueno, no en todo, en realidad en 27 países donde la enfermedad no es endémica. España ostenta la segunda posición en el número de casos. Aquí son ya 186, la OMS insiste en que la prioridad ahora es parar el brote. Creen que es poco probable que el virus haya mutado. Algunos expertos indican la posibilidad de que haya encontrado un reservorio animal fuera de los países donde es endémico, es decir, que los animales sean portadores. Por eso recomiendan controlar a las mascotas. Bueno, es la estrategia que muchos expertos llevan tiempo propugnando con el nombre de One Health, una salud. Nacho de Blas es epidemiólogo, veterinario, profesor titular de la Facultad de Veterinaria en la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿podría explicarnos qué es exactamente este concepto de One Health que propugnan algunos expertos? Bueno, es un concepto no propugnado por expertos, sino por las 3 organizaciones principales a nivel del mundo relacionadas con la salud. Por un lado, la Organización Mundial de la Salud, que se ocupa de la salud humana, y por otro lado, la Organización Mundial de Sanidad Animal, que se ocupa de la salud animal, y la FAO, que también de alguna forma está involucrada en la producción ganadera, etcétera. Entonces, lo que se propugna es que no se puede separar lo que es la salud humana, los problemas de enfermedades de los humanos, de las enfermedades en los animales, tanto domésticos
como silvestres y por tanto también estaría afectando a lo que es el medio ambiente. Entonces, no se puede entender cómo controlar un brote de malaria sin afectar a los mosquitos que la transmiten, o cómo se puede controlar un brote de viruela del mono sin tener en cuenta cuáles son los reservorios animales de esta zoonosis. Claro, porque ya lo que se va viendo cada vez más es esta zoonosis, es decir, la transmisión de enfermedades entre hombres o entre humanos y animales. Sí, hay que pensar que el 60% de las enfermedades infecciosas y parasitarias que afectan a los humanos son zoonóticas, son de origen animal, y que de las nuevas emergentes son 3 de cada 4 vienen de los animales. Entonces es una amenaza que ha sido continua a lo largo de la historia, pero que en los próximos años va a ser una amenaza todavía mayor debido a la gran globalización que tenemos, al calentamiento global y sobre todo a la invasión de lo que son espacios naturales ocupados por la fauna silvestre y con la que vamos a interactuar de forma más estrecha conforme pase el tiempo. Y cuando hablan de controlar a las mascotas, de controlar a los animales de compañía o los animales que conviven más cerca de nosotros, ¿de qué manera sería? ¿Cómo sería ese control? En principio sería mantenerlas en cuarentena, observarles a ver si presentan algún tipo de síntomas y tomarles muestras para descartar una posible infección. Hay que pensar que en algunos animales esta infección es asintomática, cursa sin ningún tipo de clínica, con lo cual puede pasar desapercibida. Hay que pensar que el origen no es ni el mono ni los humanos, aunque se llame viruela del mono es porque se encontró primero en monos, pero los hospedadores, los animales reservorios de este virus son sobre todo roedores del centro de África, y ya se ha demostrado que el virus es capaz de saltar a otros roedores que no sean africanos. Por ejemplo, en 2003 hubo un brote bastante interesante en Estados Unidos asociado a perritos de la pradera que se habían infectado al estar en contacto con roedores africanos, son los roedores americanos. Aquí pasaría algo parecido, por ejemplo, con los conejos, que también son susceptibles, que no son roedores, pero también hámsters, cobayas, ratones, podían ser mascotas potencialmente susceptibles de infectarse y de poder transmitir la enfermedad. También desconocemos mucho acerca del papel que podría tener pues, el gato y el perro y otros mamíferos domésticos. Entonces, ahí someterles, ya lo digo, a cuarentena y tomarle muestras para descartar esa infección en esos animales. Nacho, una de las cuestiones que llama la atención con esta, bueno, no sé si ha llegado a la categoría de epidemia, creo que no, con esta enfermedad, con este virus, es la persistencia y los brotes tan alejados unos de otros y de forma casi simultánea que se están produciendo. ¿Ha llegado una explicación para esto? No, y además llama la atención porque de las dos variantes que hay de este virus, este corresponde a la variante occidental, que es menos transmisible que la variante de África central, que es bastante más transmisible y más letal, más peligrosa. Además, ahora recientemente, gracias a la secuenciación genética, se acaba de ver este fin de semana que varios de los casos de Estados Unidos no están relacionados con el virus que estamos detectando en Europa, en Canadá y en otras partes de Estados Unidos. Es decir, que ha habido dos entradas, o dos salidas, mejor dicho, dos salidas del continente africano al mundo occidental con muy pocas semanas de diferencia. De forma que hay algunos casos en Estados Unidos que están relacionados con una posible salida, una posible exportación del virus, y el resto de europeos más o menos están todos en común, son todos similares, pero se desconoce cuál es el origen real y cuál ha sido el factor que ha propiciado que aparezca en tantos sitios. Seguramente, y estamos hablando en Canarias precisamente, ha habido un evento en Canarias que se ha podido convertir en un evento de superpropagación. No quiere decir que sea el momento cero, pero sí que ha hecho que se expanda a más países de lo que hubiese sido esperable debido a la gran cantidad de viajeros internacionales, de turistas que hay en las islas. Entonces, bueno, hay otros focos de amplificación, pues he visto en Madrid, por ejemplo, el caso de la sauna, algo parecido puede estar pasando en Berlín, en Madrid, o sea, en Londres. Entonces, no se tiene muy claro cuál es la entrada, y lo que se está viendo es que se está transmitiendo más de lo esperado y además lleva más tiempo de lo que creíamos transmitiéndose, con lo cual el control nos va a costar un poquito más, pero esto no va a ser una epidemia, se debería quedar en un brote, un multibrote, sí. Muchos brotes a la vez, pero no debería ser preocupante más allá de un mes, mes y medio. Hay que pensar que los periodos de incubación son largos y esto se tarda un poquitín en conseguir controlar el brote o que se extinga por sí solo. ¿Y este virus también puede mutar, como ocurrió con el COVID en su momento, o necesita contagiarse con un número de población mucho mayor para hacerlo? A ver, este virus muta, todos los virus, todos los seres vivos mutamos. Bueno, los virus no son seres vivos, hay que decirlo, pero todos los organismos que nos basamos en secuencias genéticas mutamos en mayor o menor medida. Es cierto que es un virus ADN,
y la mutación es mucho más lenta, es mucho más difícil que se asienten mutaciones comparado con el virus COVID, que es un virus ARN, que es mucho más fácil que se equivoque a la hora de transcribir su cadena del genoma. Entonces, bueno, ha mutado y de hecho la variante que estamos viendo en Europa tiene unas cuantas mutaciones acumuladas, más de lo que se esperaría encontrar. Pero puede ser que sea por falta de información. Hay que pensar que este es un virus que estaba confinado a África y no le destinamos mucha atención, y al comparar pues hemos visto que a lo largo de los años ha podido haber una línea de evolución paralela en algún animal silvestre, en algún roedor, en alguna ardilla, que ha hecho que sea un poquitín diferente a lo que veíamos. Pero son muy poquitas mutaciones, estamos hablando de unas 40 mutaciones comparadas con un total de 240.000 letras que tiene su genoma. Entonces son muy poquitas letras como para que sea significativo. Pero puede mutar, y sobre todo esas mutaciones nos sirven para hacer un seguimiento de por dónde se está transmitiendo y quién se lo transmite a quién. La última, Nacho, si por usted fuera, ¿empezaría a vacunar masivamente? No, hoy por hoy no es necesario. Primero, no tendríamos vacuna suficiente para vacunar a toda la población. Hay que pensar también que la población de más de 44 años estamos vacunados y con una efectividad, una cobertura bastante buena, entre el 70 y el 85%, y que a lo mejor quizás sería recomendable empezar a plantear a lo mejor vacunaciones al personal de laboratorio, dos dosis a aquellos que sean de menos de 44 años y una vacuna de recuerdo, por si acaso, a los mayores de 44, y quizás al personal sanitario que está atendiendo a estos casos. De acuerdo. Nacho de Blas, muchas gracias por darnos explicaciones tan claritas además. Buenas tardes. Un placer, buenas tardes. Bueno, nos ocupamos ahora de la guerra. Los bombardeos rusos vuelven a la capital ucraniana 38 días después del último ataque sobre Kiev. A primera hora de este domingo, varios misiles caían en 2 puntos de la ciudad sin causar víctimas mortales, pero sí importantes daños materiales. Según el gobierno ruso, con este ataque se han destruido tanques y carros de combate facilitados por países europeos. Un bombardeo que coincide con la amenaza de Vladimir Putin de que golpeará nuevos objetivos, y Ucrania recibe de Estados Unidos y otros países occidentales misiles de largo alcance. Y a modo de desafío, al mismo tiempo que caían bombas sobre Kiev, el presidente de Ucrania visitaba el frente de guerra en el Donbass, la región al este del país donde se concentran los más cruentos combates entre su ejército y las tropas rusas. Zelensky se reunió con los militares que luchan en Lugansk y Donetsk y les expresó el orgullo que siente, según dijo, por los ciudadanos que resisten en esas zonas. El mandatario ucraniano también se desplazó a las regiones de Zaporilla en el sur. Bueno, pero hay países a los que la guerra les está perjudicando y otros a los que les está beneficiando. Es el caso de la India. Antes de que se iniciara la guerra en febrero, apenas compraba a Rusia unos 12 millones de barriles al año de petróleo. Y lo cierto es que solo este mes de mayo ha comprado el doble, 24 millones. ¿Por qué? Porque Rusia ahora se los vende más baratos. India no hace caso a las voces que le piden que no compre tanto petróleo al país de Putin. Además de China, Rusia tiene otro cliente que le compra sus barriles de crudo. La India aprovecha la bajada de precios del petróleo ruso por el bloqueo europeo. Y esto hace que cada vez compre más. En concreto, lo ha hecho hasta 25 veces más que hace solo un año. Ahí están los datos. Mientras que en marzo compraba 3 millones, 2 meses después multiplica por 8 esa cantidad y solo en mayo adquiere 24 millones de barriles. Pero si hasta ahora solo eran suficientes 12 millones para todo un año, ¿qué hace la India con tanto crudo ruso? Según analistas del RBC Capital Markets, el país se convierte en una especie de refinería. Moscú le vende el crudo a un precio económico, India lo refina y luego esta lo revende a Europa, pero por un precio mayor. Así, los negocios entre Rusia e India son beneficiosos para ambos, pero sobre todo para el Kremlin, que, bloqueado por las sanciones europeas, tiene en la India un tubo fantasma para que de un modo u otro su crudo termine en aquellos países que se niegan a consumirlo. Pues ya ven, unos tanto petróleo ahora como la India y otros tampoco como Argentina, donde es casi imposible llenar el depósito de gasoil. Y es fácil echar cuentas: si los camiones se paran, el sector de transporte se paraliza, las cosechas y los alimentos no se distribuyen y empiezan a escasear productos de todo tipo. Un caos que nos explica desde Buenos Aires José Iniesta. José, cuéntanos. Saludos amigos de la Alianza Informativa Latinoamericana. La situación con respecto al desabastecimiento de gasoil en el norte de Argentina es realmente compleja. Lo cierto es que 8 provincias ya anunciaron que prácticamente no cuentan con este combustible, o lo poco que tienen lo tienen que vender por cupo en sus estaciones de servicios. Esto es 50
o 100 litros que se entregan por cada vehículo. Lo cierto es que en muchos casos resulta realmente insuficiente. Hasta el momento el gobierno no parece tener una solución inmediata. Lo que sí ya anunció la importación de gasoil en barcos cisternas para los próximos días. Se pueden observar ya camiones varados porque no cuentan en sus tanques con este combustible. Informó José Inesta desde Tucumán para la Alianza Informativa Latinoamericana. No es un problema pequeño el que tienen allí. De vuelta a nuestro país, la semana pasada se conocieron los planes del Gobierno para incorporar a trabajadores extranjeros al mercado laboral. La reforma que pretenden permitiría simplificar la regularización de inmigrantes para que puedan trabajar también estudiantes foráneos y reforzar la contratación en origen. El motivo está en la falta de trabajadores en sectores claves como la hostelería, la construcción o el transporte, de lo que ya había advertido alguna patronal como Cepime. Vamos a fijarnos en la situación en Canarias también. Es cierto que falta mano de obra, que hay puestos que no se cubren. Vamos a analizar algunos de los sectores más importantes de la isla para hacernos una idea de la situación. Empezamos por la construcción. Óscar Izquierdo es presidente de FEPECO, la Federación de Empresas Constructoras. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Para empezar, un apunte que leemos hoy en prensa que habla del boom de la compraventa de viviendas en Canarias. Me imagino que si estos datos son ciertos, estará empujando también a su industria, la de la construcción, ¿no? Efectivamente, nosotros en estos momentos tenemos los mejores datos de empleo de los últimos 6 años. Eso quiere decir que estamos superando el empleo que había antes de la pandemia de la COVID-19. Lo que demuestra que el sector de la construcción está siendo en este momento en Canarias el sector básico, estructural, motor, locomotora de nuestra economía. En este momento en Canarias, en el conjunto de Canarias, estamos trabajando de una manera directa en el sector de la construcción más de 55.000 personas y eso hay que multiplicarlo pues, por un 2,7, que es el ratio que induce el sector de la construcción de creación de empleo en otros sectores económicos. Por lo tanto, la importancia que está teniendo el sector de la construcción como básico en estos momentos en Canarias para mantener una estabilidad laboral es fundamental. ¿Y es el suyo uno de esos sectores que dice que no encuentran trabajadores suficientes? ¿Les cuesta cubrir los puestos de trabajo de su industria? Sí, es un problema no solo de Canarias, es un problema que pasa en España y en toda Europa. Tenemos una dificultad enorme en que los jóvenes se incorporen al sector de la construcción. Todavía yo creo que siguen con aquella imagen de un sector de la construcción anticuado. El sector de la construcción se ha modernizado de una manera muy importante con nuevos productos, maquinaria de última generación, nuevas formas constructivas, prevención de riesgos laborales, salud laboral. Hay que recordar, y esto es importante decirlo, que el sector de la construcción es el único sector económico que trabajó desde el primer momento de la COVID, nunca dejó de trabajar. Y, en cambio, ha sido el sector con menos incidencia de la pandemia en sus obras, ¿no? Por lo tanto, eso debido a la responsabilidad de los empresarios y de los trabajadores que asumieron todos los protocolos de seguridad sanitaria que impusimos en todas las obras. Por lo tanto, el sector de la construcción está muy modernizado y tenemos un problema porque en este momento solamente el 9% de los trabajadores del sector de la construcción son jóvenes y no estamos cubriendo la tasa de reposición generacional y eso está significando que los trabajos de especialización, oficiales de primera, segunda, los especialistas, yesistas, ferrallistas, escaseen y los que hay ya son personas con bastante edad o a punto de jubilarse. Hubo un tiempo que se decía, no sé si era leyenda urbana, que ser alicatador te resolvía la vida. Estoy hablando de la época del anterior boom. ¿Esto es así? ¿Se es consciente de que la construcción puede permitir también un desarrollo profesional suficiente, una carrera profesional estable, al margen de lo que usted decía antes, al margen del estigma que tiene a veces la idealización que tenemos de la profesión? Sí, sin duda. El sector de la construcción tiene una capacidad enorme de progreso personal y profesional porque es un sector que se está modernizando continuamente. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea, el plan de reactivación económica que se impuso a partir de la COVID y ahora con la guerra de Ucrania, se basa sobre todo en la regeneración urbana con un plan de rehabilitación, reforma, conservación y mantenimiento para incorporar
la eficiencia energética, la accesibilidad universal y la digitalización en las edificaciones. Todo eso significa que necesitamos personal muy preparado, muy especializado. Nosotros tenemos a nivel estatal una fundación, la Fundación Laboral de la Construcción, que en Canarias hemos formado el año pasado más de 7.000 personas, que incorporamos inmediatamente en al sector de una manera rápida, porque las empresas nos están pidiendo continuamente personal especializado. Es muy importante que el joven reflexione sobre la importancia de incorporarse al sector de la construcción como un sector donde tiene unas perspectivas económicas muy buenas. Las condiciones económicas en el sector de la construcción, el convenio tanto general como los convenios provinciales, tienen unas condiciones económicas muy halagüeñas, unas condiciones sociales de las mejores de todos los convenios, y cuando alguien que nos esté viendo, nos esté escuchando, piense, no, es que a tal persona le están pagando menos, eso es porque está trabajando en la economía sumergida. Ahí es donde tenemos el gran problema que tenemos en Canarias y en todo el Estado español, donde la economía sumergida en el sector de la construcción es muy abundante y donde eso está frenando quizás la creación de empleos. Bueno, pues ahí hay una bolsa, un nicho de oportunidades. Yo creo que es importante trasladar ese mensaje, Óscar, para aquellos que estén buscando un futuro profesional. Sobre todo a los jóvenes, animarles a que se incorporen al sector de la construcción. Gracias, Óscar. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, de la construcción vamos a otro sector importantísimo para el empleo en las islas, el relacionado con las empresas del metal. José González es secretario general de FEMETE, la Federación Provincial de Empresarios del Metal. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Bueno, ustedes destacan por los cursos de formación que llevan a cabo precisamente para captar nuevos trabajadores, para captar talento, para habilitar personal nuevo. Correcto, sí. La verdad es que el metal se ha especializado quizás en toda España en ser un sector en el que fundamentalmente la formación es algo que lo valoramos como algo muy importante. Pongamos ejemplos claros como un taller de coche si pasó de la carburación a la inyección y ahora al eléctrico, y si no se forman esos trabajadores y esos empresarios para poder atender al cambio del mercado, es imposible que sigamos siendo competitivos. Claro, ¿ustedes detectan también dificultades a la hora de conseguir llenar sus puestos de trabajo, las ofertas de trabajo que realizan las empresas del sector? Sí, claro, es que además los sectores como el nuestro, que son sectores que necesitan gente que está prácticamente, que tiene que estar formada, pues claro, si ves por ejemplo el informe que la Cámara de Comercio emitió en su último informe, decía que el 90% de la gente que estaba en el paro prácticamente pues tenía una formación muy escasa, ¿no? Entonces yo creo que la formación en ese aspecto es importante para luego conseguir trabajadores. No hay trabajadores para poder entrar pues en una empresa de aire acondicionado, en un taller de coche, en un fontanero, o sea, electricista. No tenemos porque no existe esa formación, y hoy en día la formación es fundamental para conseguir trabajo en cualquier sector, desde el nuestro como la hostelería, como en fin cualquiera, ¿no? Pero yo me imagino que su sector sí que tiene, digamos, un nicho en la formación profesional, en la FP. ¿No es suficiente? Sí. No es suficiente, no es suficiente. La verdad es que es verdad que hay un nicho ahí. De hecho, muchos alumnos que están en la FP, antes de acabar, incluso los están llamando ya pues, casas de coches, casas de construcciones metálicas, los están llamando fundamentalmente pues porque existe esa demanda, pero no es suficiente. Y también contar con un detalle muy importante. Al final, el empresario, la empresaria, lo que le interesa fundamentalmente también es la actitud. O sea, tenemos un problema actitudinal que ya se está dando en toda Europa prácticamente, en el cual pues la gente joven, pues lo que hablamos de los ninis, ¿no? Entonces necesitamos de alguna manera que la actitud a la hora de trabajar sea, porque si tienes actitud luego te puedes formar y luego puedes empezar a... Pero bueno, estamos desarrollando una sociedad quizás que a lo mejor de cara a conseguir un trabajo de formación profesional o un trabajo industrial, en este caso pues hay un problema actitudinal que nos lacra, ¿no? Pero lo que es porque a lo mejor algunos empleos tienen un estigma en torno a la formación profesional, de que requieren menos formación, o de que los que lo procuran son poco proactivos a lo mejor o tienen expectativas a lo mejor que no se corresponden con el mercado laboral real. Yo creo que no tiene nada que ver, sino sencillamente en que antiguamente la formación profesional efectivamente estaba estigmatizada. Yo creo que hoy en día ha cambiado, ¿no? Porque hoy en día ya está trabajando en un sector industrial como el nuestro, como es el tema del metal. La verdad es que ya tiene una formación bastante técnica y necesitamos, por ejemplo, pues tirar fibra óptica, ¿no? O realmente sabes cómo se hace o es imposible. No creo que sea un tema de estigma. Fundamentalmente lo que existe es un tema, bueno, pues actitudinal. O sea, yo creo que hay una parte de actitud que tenemos que
que ir cambiando en la cultura del esfuerzo para la gente joven, y yo creo que esa parte a lo mejor pues de bienestar social que hemos logrado pues puede ser a lo mejor un hándicap a veces, ¿no? Claro, y después está la formación específica. Por ejemplo, en su momento hemos visto cursos de soldador, por ejemplo, que proporcionaba FEMETA y que daba una estabilidad. De repente el que terminaba salía con un contrato debajo del brazo casi seguro, ¿no? El 100%, prácticamente el 100% de las personas que pasan por aquí y hacen una formación, además con temas muy curiosos, o sea, siempre ha sido un sector muy masculinizado y sin embargo resulta que hemos hecho formación para mujeres y prácticamente también ellas han entrado a formar parte bueno, a conseguir trabajo, o sea, que se rompen de alguna manera techos de cristales, logrando que las empresas incluso pues transformen sus estructuras. Yo creo que, insisto, fundamentalmente hace falta esa formación y yo también pondría como punto también esa actitud de cara al trabajo. Y la formación es fundamental, o sea, es que sin formación no nos vamos de alguna manera adecuando al progreso que están pues, con las nuevas tecnologías. Lo decía antes con los talleres, pero también pasa también con los aires acondicionados. Los aires acondicionados necesitan pues, unos refrigeradores distintos que van cambiando, unos mantenimientos, sobre todo por temas de prevención de riesgos laborales, por el tema de contaminación, en fin. Hay una cantidad de normativa que gracias a Dios vamos de alguna manera desde la Federación la vamos recogiendo y vamos formando a la gente, y yo creo que es importantísimo que esa formación exista, y ahí yo creo que hay un montón de organismos que afortunadamente pues siguen dando formación de alguna manera continua a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Bueno, pues aquí vemos dos posibilidades de empleo para muchas personas que pueden estar buscando en dos sectores que reclaman precisamente empleo. José González, muchas gracias. Buenas tardes. Roberto, gracias. Los sectores como el metal o como la construcción que reclaman trabajadores, lo han podido escuchar. De la falta de trabajadores no solo hemos hablado hoy, se está dando también en otros países, un problema por ejemplo en Asia, que han solventado gracias a los robots. En Singapur, por ejemplo, ya usan estas máquinas en la hostelería o en la construcción. Hasta 100 kilos puede transportar esta cabra mecánica y lo puede hacer en terrenos irregulares y con mucha rapidez en superficies lisas. Un proyecto creado por una empresa japonesa para solventar el problema de la falta de mano de obra en las zonas rurales. En una sociedad que envejece, Bex puede ayudar a transportar cargas pesadas, dice el director de la empresa. En Singapur, el gobierno asegura que algunas industrias no encontraban personal debido a las restricciones por la pandemia. Algunos sectores dependían de los trabajadores extranjeros que no pudieron entrar en el país tras el cierre de fronteras. Por ello, empezaron a usar robots. Este perro llamado Spot escanea el terreno y envía un informe detallado a la sala de control donde este empleado recoge los datos. En esta biblioteca nadie nos aconseja qué leer. Estos dos robots en un solo día pueden escanear más de 100.000 libros, es decir, el 30% de la colección. De esta forma, según dice la subdirectora del centro, registra la ubicación exacta de cada ejemplar. También podemos tener una máquina que nos limpie e incluso eliminar los molestos mosquitos que no nos dejan echar la siesta. Y aunque nos parezcan curiosos estos animales robots, en 2 años en Singapur han destruido más de 235.000 puestos de trabajo. Bueno, mire qué imagen, sin duda una de las fotografías de estos días en el Reino Unido. Observen quién va en la carroza, mejor dicho, quién no va. La reina Isabel, porque es un holograma de la reina Isabel de hace años que iba incluido en la carroza que ha estado recorriendo parte de Londres, saludando a sus súbditos como lo hacía, como formando parte del jubileo que ha celebrado el Reino Unido, que ha vuelto a la normalidad después de 4 días festivos. Isabel II ya decimos que fue la gran ausente en la mayoría de actos, según Buckingham Palace, por problemas de movilidad. La monarca reapareció ayer desde el balcón de Palacio para poner fin a los festejos por sus 70 años como reina. You would like a marmalade sandwich? I always keep one for emergencies. So do I. I keep mine in here. Oh. For later. Happy Jubilee, ma'am. And thank you for everything. That's very kind.
Una merienda en Buckingham Palace antes de salir al balcón y poner fin a 4 días de celebraciones. Isabel II salió acompañada por sus sucesores, una imagen para escenificar el futuro de la Casa Real Británica. Pero antes se celebró un desfile popular con carrozas, más de 10.000 artistas, deportistas olímpicos y tropas de la Commonwealth en el Gran Boulevard de Mall, un auténtico carnaval de música y color en pleno Londres. Y una vez más, la reina volvió a acaparar todas las miradas. La Isabel II virtual de 1953 apareció montada en su carruaje de oro que volvió a salir después de 20 años. El príncipe Luis cobró cierto protagonismo. El pequeño no paró durante todo el desfile. Primero saludar al abuelo, después a papá. También hubo tiempo para molestar a mamá y a los hermanos e incluso tirar del pelo a su prima Mia Tindall. Finalmente, su madre Kate tuvo que abandonar los actos con Luis. 4 días de celebraciones que concluyen con el agradecimiento de la reina a través de esta carta. Isabel II agradece el cariño recibido y se disculpa por su ausencia. Sin reina o con ella, los británicos disfrutaron del 70 aniversario de un reinado con auténticos reyes de la música. ¿Goza de buena salud la monarquía en el Reino Unido? Vamos a plantear esta cuestión con Francisco Paniagua, periodista de Onda Cero, experto en la materia. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo, encantado. Bueno, decía yo al principio que esta forma de celebración casi es un modo de venta de uno de los productos británicos, yo creo, más exportables ahora mismo, que es su propia monarquía, ¿no? Pues así es, porque es que si te fijas, la monarquía británica es conocida en todo el mundo. Es que no hay un rincón del planeta donde vayas donde la reina Isabel no sea conocida, y eso es un patrimonio, eso es un activo grandísimo, pues tanto para el turismo, para que vayan los turistas al Reino Unido, y para que eso sea a la vez una maquinaria también de hacer dinero, ¿por qué no? Yo he estado ahora en Londres estos días y es que era increíble los hoteles llenos, los restaurantes, los bares, es decir, es un reclamo internacional y lo saben hacer muy bien. O sea, aparte de agradecer a la reina toda la labor que ha hecho durante todos estos 70 años, pues sin duda es una como digo, una extraordinaria manera de visualizar el Reino Unido en todo el mundo. Sí, de hacer marca país, ¿no? Que es lo que ahora también está de moda, ese término. ¿Goza de buena salud la monarquía en el Reino Unido? Aparentemente sí, pero no sé si es oro todo lo que reluce. Bueno, pues como en todas las monarquías hay sus cosas, ¿no? Pero la peculiaridad de la monarquía británica es que tiene una fortaleza muy grande y que ha sabido sobreponerse a todas las inclemencias, ¿no? que ha habido durante estos años. Lógicamente, en 70 años de reinado han pasado muchas cosas. Han pasado cosas políticas importantes en el Reino Unido, se han marchado de la Unión Europea, en fin, han tenido una serie de avatares muy, muy importantes. En la propia monarquía, todo lo que pasó con Diana de Gales, ahora lo del príncipe Andrés, en fin, han tenido una serie de acontecimientos, annus horribilis, ¿no? Como la propia Isabel II lo definió en una ocasión, ¿no? Pero afortunadamente han sabido hacerlo de una manera muy bien en cuanto a marketing, en cuanto a lograr que la sociedad les apoye, especialmente la reina, y bueno, pues han sabido superar los baches. Y si te das cuenta, hoy, con 96 años, Isabel II, el 81% de los británicos se muestra a favor de ella y de la labor que ha realizado durante este tiempo. Es decir, que han logrado sobreponerse en el tiempo a pesar de todas las tormentas que les han sobrevenido a los Windsor en todos estos años. Veíamos en ese anuncio que se emitía justo antes de su saludo de la reina con el osito Paddy, que le decía muchas gracias por todo. ¿Tú crees que la popularidad de la reina de Inglaterra deriva de que es una viejecita entrañable, que tiene una cierta edad, o realmente le están agradecidos? ¿Por qué crees que le está agradecido el pueblo británico a la reina? Pues mira, son varios componentes. Es verdad que cuando nos encontramos ante una persona anciana que ha servido durante tantos años al Estado británico, pues eso crea un vínculo entrañable, ¿no? Es que, si te das cuenta, es que yo me atrevería a decir que el 90% de los británicos, incluso más, no han conocido otra jefa de Estado más que Isabel II. Entonces eso crea un vínculo no solamente político, no solamente económico, sino emocional. Es decir, no han tenido otra reina, solamente
ella, la mayoría de los británicos. Entonces eso crea, pues como digo, un vínculo emocional y lógicamente al ver la anciana, pues eso también te crea, digamos, la parte humana, la parte más entrañable, ¿no? Y luego el agradecimiento yo creo que viene por el servicio que ella ha dado, pues impecable durante estos años. Es verdad que, como digo, ha habido muchos avatares en lo que es la monarquía británica, la institución, pero por miembros de la familia real, no tanto por la reina, que si te fijas la reina está impoluta, es decir, no hay nada contra ella. La reina Isabel sigue siendo una imagen blanca, una imagen de servicio y de atención a los británicos y que nada se le reprocha, ¿no? Claro, y distante también, Francisco. Aquí las comparaciones, como todo, son odiosas, pero estamos ante una monarca distante. Fíjate, por ejemplo, en España, nada que ver con la actitud cercana que mostró siempre, por ejemplo, Su Majestad el rey Juan Carlos, o también una reina que puede presumir de ser una de las personas más ricas del mundo, pese a la fiscalización que tienen aquí, los problemas que ha habido aquí, por ejemplo, precisamente con el mismo rey Juan Carlos. Es curioso que unos códigos funcionen en un país y no funcionen de la misma manera en otro, ¿verdad? Pues sí, son culturas diferentes, son maneras diferentes de ver la monarquía. Aquí tenemos una monarquía más sencilla, una monarquía sin menos oropeles y bueno, pues como más contenida, podríamos decir, ¿no? Las circunstancias son diferentes, también las circunstancias políticas del momento. Entonces eso lleva a que pues quienes están detrás y organizan todo lo que tiene que ver con las casas reales, pues lo hagan de un modo u otro. En el caso de la familia real británica, es verdad que ya tienen propiedades históricas, ¿no? Castillos, fincas, se sabe, y además ellos cobran rentas por esas propiedades, entonces es diferente, ¿no? Es un ámbito diferente a nuestros reyes, que ellos reciben una asignación del Estado y no tienen patrimonio, es decir, es lo que hay, es lo que reciben de los presupuestos generales del Estado y los palacios y todo donde viven y lo que utilizan, como el Palacio Real de Madrid o cualquier otro, pues son de patrimonio nacional. Son concepciones muy diferentes de monarquía, sí. Francisco, no quisiera despedirte sin preguntarte por el viaje que acaba de realizar la reina Leticia precisamente a Mauritania. Has podido acompañarla. ¿Cómo resumirías ese viaje? ¿Ha logrado los objetivos con los que partía? Pues bueno, yo pienso que sí, para eso se hacía, además me sentía muy próximo a Canarias, estábamos muy cerquita de ustedes y aquí al lado. Mira, el viaje de la reina la verdad es que tiene un componente que es principalmente dar a conocer a los españoles en qué se gasta el dinero de la cooperación española, es decir, es un dinero que dan todos los españoles a través de sus impuestos y se trata de ofrecer pues una explicación, ¿no? De en qué se gaste, qué beneficios otorga, ¿no? Y es lo que ha ido a comprobar la reina, pues esos proyectos que ha habido de pesca, esos proyectos de agricultura en el desierto, tremendo cultivar allí. El día último que estuvimos con la tormenta de arena que nos sorprendió es que te explicas, pero ¿cómo pueden cultivar aquí cualquier cosa? Pues lo hacen gracias a la cooperación española. Entonces, pues ha sido muy difícil, ¿no? Pero bueno, eso es lo importante, ver cómo, además son viajes distintos porque la reina está más relajada, pisa más el terreno, no hay tanto protocolo, entonces son unos viajes especialmente atractivos para cubrir para los periodistas, sin duda. Desde luego que sí. Pues Francisco Paniagua, seguimos escuchándote en Onda Cero. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un saludo. Bueno, pues en el Reino Unido seguimos porque el primer ministro británico, Boris Johnson, está entre la espada y la pared. Se espera que esta tarde se enfrente a una moción de censura interna, es decir, impulsada por los propios miembros de su partido, el Partido Conservador. Al menos un 15% de los diputados Tories han pedido que Johnson sea reemplazado, ya no solo por el escándalo Partygate. A esto se suma el descontento de la población por la falta de medidas anticrisis. Boris Johnson ha pasado de ser un primer ministro con popularidad a recibir el mayor de los abucheos. En medio del jubileo de la reina de Inglaterra, y ya no solo la sociedad británica en general, que como Mel piensan que el rechazo de los monárquicos a este líder conservador es todo un punto de inflexión. Y otros que van más allá y le califican como corrupto e incompetente. Por este descontento y el de su propio partido, Boris Johnson se enfrenta este lunes a una moción de confianza. Espero que no tengan confianza porque yo no confío en él, asegura Paul, que pertenece al 56% de los ingleses que creen que Johnson ha mentido en público.
De hecho, es el miembro del gobierno peor valorado. Así, el Partido Conservador pone entre las cuerdas a su líder y este lunes debaten sobre la eficacia de sus funciones frente al gobierno. En el lado del no, algunos Tories que afirman que si Johnson continúa, el partido podría peligrar o incluso desaparecer en las próximas décadas. En el lado del sí, otros que dicen querer continuar apoyándole. Pero lo cierto es que Reino Unido no olvida el escándalo del Partygate. Tampoco ignoran las ayudas que califican de insuficientes para enfrentar, por ejemplo, la subida del coste de la vida por la guerra en Ucrania. Bueno, pues a partir de las 4 de la tarde se sabrá si sigue Boris Johnson o no. Algunos medios como El País indican que la mayoría se inclinaría por mostrarle la puerta. Una pausa y volvemos. Posado de gala lo van a ver para la Cumbre de las Américas, que arranca hoy con la polémica de quién no sale en la foto. Un encuentro que debería ser de todos los países del continente americano y que se celebra desde los años 90. Desde Washington, Caselín Rivera nos cuenta la historia de esta cita que este año llega con polémica. La Cumbre de las Américas es uno de los encuentros más importantes de la región, pues sirve como un mecanismo de comunicación y entendimiento a los líderes democráticamente electos del hemisferio occidental. Durante esta 9ª edición, los jefes de Estado, sociedad civil y empresarios están llamados a discutir los temas que representan los mayores desafíos del continente. La primera se hizo en 1994 en la ciudad de Miami. Fue convocada por el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Llega el 2012 y la 6ª edición de la Cumbre de las Américas se realiza en Cartagena, Colombia. Aquí son notorias las desavenencias sobre Cuba. Canadá y Estados Unidos insistieron en que Cuba no había avanzado democráticamente, al tiempo que muchos otros países exigieron su inclusión en futuros encuentros. Los países de la llamada Alianza Bolivariana amenazaron con boicotear futuras cumbres si Cuba era excluida de nuevo. La pasada edición de la cumbre, la número 8, fue en 2018 en Lima, Perú. El entonces presidente Donald Trump decidió cancelar su visita a tan solo días del encuentro, argumentando una situación de carácter internacional. Esta fue la única cumbre en la que un presidente de Estados Unidos no ha asistido. Y la 9ª edición, según la Casa Blanca, se enfocará en construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Sin embargo, cabe destacar que los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua no han sido invitados. Ha sido ese precisamente uno de los puntos más discutidos en esta cumbre. Finalmente Estados Unidos ha vetado a Venezuela, Cuba y Nicaragua, pese a las protestas de otros países como México o Argentina. Se espera que Biden llegue a la cumbre, que se celebra en California el miércoles. Desde allí nos cuenta a la última hora la enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza. Cuba, Nicaragua y Venezuela no harán parte de la Cumbre de las Américas que inicia durante esta semana en Los Ángeles, California. Esto después de que la Casa Blanca decidiera no invitar a estos gobiernos de la región, a pesar de que algunos de los líderes del hemisferio habían indicado que era fundamental que participaran, entre ellos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Nicolás Maduro, por su parte, ya había indicado que el líder argentino, a quien se espera participe durante estas jornadas de reuniones, traiga el mensaje del pueblo venezolano. Esto es lo que indicó durante los últimos días. Dentro de los temas fundamentales que se trabajarán en estos días, se tocará el tema de la gobernabilidad, el empoderamiento de la mujer, y es algo que ya ha trabajado durante la primera jornada la vicepresidenta Kamala Harris, quien se reúne con los miembros de la sociedad civil. El tema fundamental de esta reunión es trabajar para avanzar en la democracia, trabajar también al mismo tiempo en un plan que pueda enfrentar las consecuencias del cambio climático, fortalecer las relaciones económicas y establecer una actividad conjunta por parte de las naciones para enfrentar futuras crisis sanitarias, en especial después de la pandemia de COVID-19. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Los Ángeles, California, para Televisión Canaria.
Y en Madrid se ha reunido hoy la Comisión Mixta para la Reconstrucción de La Palma, en la que han intervenido el presidente canario, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Cabildo palmero, Mariano Hernández Zapata. Ambos se reunieron previamente con el presidente estatal, Pedro Sánchez. Casi 500 millones de euros han llegado a los vecinos y comerciantes, también agricultores que se vieron afectados por la erupción. Cuando se cumplen 10 meses desde que acabó la erupción, hoy todas las instituciones han puesto sobre la mesa un informe que destaca la agilidad y transparencia en la entrega de las ayudas. Las administraciones públicas hemos entregado en ese trabajo conjunto cerca de 500 millones de euros que son importantes para paliar el dolor de quienes han perdido su vivienda, su terreno. Se ha seguido avanzando sin descanso, dando soluciones. Y pongo como ejemplo la apertura la semana pasada de la primera vía que de manera provisional atraviesa Las Coladas. Los tiroteos masivos en Estados Unidos no cesan. Ya no son de uno en uno, ya es que van casi de 3 en 3. El fin de semana nos deja otros 6 muertos, más decenas de heridos tras desatarse una serie de disparos en 2 zonas de ocio nocturno de Filadelfia y Tennessee y otra más en Arizona. Medianoche del sábado en esta concurrida zona de ocio nocturno de Filadelfia. La gente comienza a correr despavorida, presa del pánico. El sonido de varios disparos provoca carreras, gritos y empujones. Los servicios de emergencia llegan inmediatamente al lugar, encuentran 3 fallecidos y 11 personas heridas. Creemos que el origen del tiroteo fue una pelea entre 2 individuos que comenzaron a dispararse entre sí. Uno de ellos fue alcanzado por una bala mortalmente, asegura la comisaria de policía de Filadelfia. La agente explica además que los otros 2 fallecidos y el resto de heridos nada tenían que ver con el altercado. Tennessee, madrugada del domingo, otro tiroteo en un pub nocturno de Chattanooga deja otro reguero de víctimas. Puedo confirmar 14 heridos y 3 muertes, 2 de las cuales están relacionadas con heridas de bala. La tercera fue atropellada por un vehículo que intentaba huir. Varias víctimas permanecen en estado crítico, detalla la jefa de policía de Tennessee. Y mientras se suceden los tiroteos, son más las voces que piden endurecer el acceso a las armas en el país. Con esta carta dirigida al Congreso, los equipos de la NBA y la Selección Nacional de Fútbol exigen leyes de armas más estrictas. Como liga, creemos firmemente que es hora de que la gente tome nota y participe en lo que debería ser un esfuerzo nacional para limitar la violencia armada que existe, asegura el entrenador de los Warriors, vistiendo una camiseta donde se puede leer "Fin a la violencia con armas". Un contundente mensaje que han compartido también todos los jugadores de los 2 equipos que disputan estos días las finales de la NBA. Al menos 50 personas han muerto. Varios son los heridos en un ataque a una iglesia en el estado de Ondo, en Nigeria. Un ataque que se produjo en plena misa, según medios locales. Aunque esos mismos medios aseguran que fueron varios los hombres armados que dispararon y detonaron explosivos en el recinto, aún se desconoce la identidad de los atacantes. El presidente del país ha condenado los asesinatos, calificándolos de atroces. Y otra catástrofe en Bangladesh. Este sábado se ha declarado un incendio de grandes dimensiones en un almacén de contenedores próximo al puerto marítimo más importante del país, que albergaba además una gran cantidad de productos químicos. El origen del fuego se desconoce, pero sí se sabe que se han producido varias explosiones y que son ya más de 300 los heridos. Las víctimas mortales se cuentan por decenas. Al menos 49 fallecidos y más de 300 personas heridas tras el incendio registrado en un depósito de contenedores cercanos al puerto marítimo de Bangladesh. El fuego comenzó este sábado sobre las 9 de la noche. Después de arder durante casi 2 horas se produjo una gran explosión. El área periférica, en un radio de unos 5 kilómetros, está muy afectada y el fuego aún no está controlado. Cuenta Nashim, residente en la zona, que ha vivido en primera persona las explosiones en cadena que se han ido produciendo durante el fin de semana, debido a que los contenedores incendiados estaban llenos de productos químicos.
Los equipos de emergencia continúan trabajando para rescatar a los cientos de afectados. Entre el personal ya hay numerosas bajas. Hasta el momento 5 bomberos han perdido la vida y unos 50 han resultado heridos, algunos de ellos de gran gravedad. Una decena de policías han precisado cuidados médicos. Los hospitales están bajo mínimos, por lo que las autoridades han movilizado a todos los médicos del distrito para que colaboren. 200 militares se han unido a las labores de extinción y de rescate en esta catástrofe que aún no ha terminado. Euforia durante las primeras horas de esta pasada madrugada en la multitudinaria procesión de la Virgen del Rocío, tras 2 años sin salir debido a la pandemia. Pero tras el júbilo inicial, el desastre, nada de presagiar lo que ocurrió poco después de que la Virgen saliera del santuario. Una rotura de uno de los brazos del paso, donde se agarran los porteadores, hizo peligrar la integridad de la venerada imagen, por lo que los salmonteños tuvieron que retornar al tiempo antes de lo previsto, quedando suspendida esta tan esperada cita con la conocida como la Blanca Paloma. Bueno, cita importante hoy en los juzgados. Los 3 supervivientes de la tragedia del Villa de Pitancho, el buque gallego que se hundió el 15 de febrero en aguas de Terranova, en Canadá, han acudido a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez. Este es el momento de su llegada a la Audiencia Nacional. 4 meses después del hundimiento en el que falleció un biólogo canario, y mientras las familias siguen insistiendo en inspeccionar el pecio para esclarecer lo que ocurrió, la vertiente judicial del caso avanza con las declaraciones del patrón del barco como investigado y los otros 2 supervivientes del naufragio en calidad de testigos. Bueno, toca hablar ahora del tiempo. Aquí en Canarias estos días tenemos la estabilidad de los alisios, pero salimos fuera para ver lo que está pasando en países como China, Francia o Colombia. Lo hacemos como cada día con Antonio Cárdenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roberto? Pues sí, aquí estabilidad, como tú dices, vientos alisios, los vamos a tener durante toda la semana. Vamos a ver un poco cómo está la situación, porque sí, efectivamente, vientos alisios, esas nubes por el norte de las islas, temperaturas más o menos estables, pero ojo, porque se va a hacer un poquito más cálidas las temperaturas en los próximos días. Incluso ya para mañana, en la zona central de la isla de Gran Canaria, alejado de las costas, en todo el centro de la isla, podrían subir las temperaturas entre 1, 2, incluso 3 grados, o incluso 4 grados mañana. O sea que vamos a ver cómo va la cosa. Empieza a venir ya ese calor del verano, y eso, como tú decías, con régimen de alisios. Bueno, y efectivamente vamos a hacer ese recorrido por todo el mundo y vamos a empezar en China, donde calor nos están pasando precisamente en el sur de China. Hemos visto estas imágenes este fin de semana por la excesiva caída de lluvias durante las últimas horas. Roberto, todo el fin de semana cayendo lluvia. Fíjate cómo estas calles están incluso inundadas. La principal incidencia que ha ocurrido en esa zona sur de China es el descarrilamiento de 2 vagones de un tren que circulaba a alta velocidad. Y bueno, un lodazal, un alud de lodo, dicen las fuentes locales, hizo que esos 2 vagones descarrilasen, y una persona, el conductor de ese tren, ha fallecido y otras 8 están heridas. Bueno, de China seguimos hablando de agua en estado líquido, porque vamos a ir pasando por diferentes estados del agua en esta sucesión de imágenes. Nos vamos a ir hasta aquí. Esto, Roberto, es Colombia. Hay 2 localidades muy distantes en Colombia, Cali y Barranquilla, también muy conocidas ambas, que han recibido durante estos días una gran cantidad de agua. Imágenes estas muy parecidas a las que estábamos viendo en China, con aguas e inundación de diferentes puntos de estas localidades. Y fíjate, incluso este lugar donde ese coche se quedó atrapado. En estos países las inundaciones, bueno, son un problema grave, pero también todo el barro que arrastran, las corrientes, ¿verdad? Claro. Y que ha provocado tantos desastres a lo largo de la vida. Aquí vemos cuál puede ser parte de ese problema, ¿no? Un coche hundido prácticamente en barro. Sí, de ese desbordamiento de río y ese lodo que causó que ese coche no pudiese salir. Bueno, ya lo habrán sacado porque esto se hace unas cuantas horas. Bueno, de Colombia nos vamos, Roberto, a Estados Unidos, a Florida, donde, fíjate, otras imágenes también muy parecidas a las que estábamos viendo, en este caso causadas por la tormenta tropical Alex, con A, primera tormenta tropical que se genera en la parte atlántica de esa zona. En el Pacífico el otro día se generó Ágata. Bueno, pues esta Alex, Roberto, que ha afectado a Florida, que son estas calles que estamos viendo inundadas, mucha agua en Florida, en ese sur de Estados Unidos, pero también a Cuba, donde ha dejado 2 fallecidos, y ahora esa tormenta transita por el Océano Atlántico y se dirige hacia Bermudas. Dicen que va a pasar al norte de Bermudas, veremos lo que ocurre en esas islas, pero bueno, esto es lo que ha ocurrido en Florida.
de Florida nos vamos a seguir viendo agua, pero ya el estado de líquido ya está pasando un poquito a sólido, porque este es el granizo que cayó este fin de semana. Parecen cristales, ¿no? Sí, sí. Como si estuviesen tirando copas de cristal. Sí, ahí. efectivamente. Bueno, mira, fíjate con la violencia con la que caen ahí en esta calle del norte de Francia. Bueno, granizo que prácticamente, ahora lo vamos a ver incluso en la mano de una persona, llega a ser, no te digo que bolas de tenis. Ayer el tenis en Francia estaba protagonizado por Rafael Nadal, pero fíjate, casi bolas de ping-pong o de golf, ¿no? Es tamaño enorme. Bueno, aquí Eso no en hay Francia, parabrisas que lo resista, bueno, y si te cae en la cabeza claro, aquí en Francia también 15 personas heridas y una persona fallecida, no solo por la caída de granizo, sino también por ese agua que corrió con mucha fuerza por el norte de Francia. Y de Francia nos vamos a ir otra vez a Bolivia y ya con la nieve, o sea, con el agua directamente en estado sólido, porque ha caído esta nieve que les ha sorprendido. Bueno, esto es las zonas altas de Bolivia, que sabemos que ya de por sí es un país que tiene mucha altitud en gran parte de su geografía. Bueno, pues aquí dicen que el día 1 de junio ha sido el día 1 de junio con temperaturas más bajas de las últimas décadas. Llegaron a 9,8 grados bajo cero y el día 5, o sea, ayer cayó esta nevada importante. Junio. Estamos hablando de que esto tendría que estar pasando a finales de este mes o el próximo mes, pero bueno, ya está pasando estas nevadas y estas temperaturas tan bajas. Terminamos en Bolivia. Indonesia. Antonio, este recorrido que estamos sí, haciendo. Y esta semana vamos a ver si hacemos un recorrido por los diferentes océanos del mundo, ya que se celebra el miércoles el Día Mundial de los Océanos. Esto es en Indonesia, que está ahí en la frontera entre el Océano Índico y el Océano Pacífico, y este experimento está saliendo muy bien. Están intentando escuchar cómo suenan los corales de arrecife en todo el mundo. Esto lo están haciendo en Indonesia. Dicen que gracias a esos micrófonos que están poniendo, el 92% del estado de los corales, si están enfermos o no, pueden averiguarlo gracias a esos micrófonos. El sonido de los corales, no lo habría pensado. Gracias, Antonio. Hasta luego. Y terminamos en China, donde de nuevo han juntado sus tradiciones milenarias con la última tecnología, de manera que convierten una antigua regata de botes en el río en un espectáculo de luz y color, a cargo además de un artista local encargado de organizar la coreografía de esa celebración. Con estas imágenes les dejamos. Llega el informativo Telenoticias 1 de la mano de Paco Luis Quintana. Volvemos mañana a la 1:30. Adiós.